Hallo, heute lernen wir den Imperativ. El imperativo. Esto es un modo gramatical o un modo verbal que expresa orden, sugerencia o algo parecido. Y por lo tanto se utiliza para dirigirse a personas, a una segunda persona, a varias personas. O sea, no es un modo que se pueda utilizar en primera persona, a menos que sea del plural, que digamos nosotros hagamos algo. Sin embargo, vamos a practicar lo más común del imperativo, que es segunda persona. O sea, cuando nos dirigimos a alguien que le hablamos de tú, o de usted, o ustedes. Y aquí tenemos los tres pronombres personales que significan esto: el tú, que es el du, ustedes o vosotros. De forma informal es ia, y el pronombre sie, que en el lenguaje escrito con mayúsculas siempre es el que se utiliza para hablar a las personas, ya sea singular o plural, ya sea a una o más personas, de forma formal. Entonces, vamos a ver las reglas para formular el imperativo con estos tres pronombres personales. Y vamos a empezar con el pronombre personal du. ¿Qué significa tú? Cuando nosotros queremos formular una orden o una sugerencia a alguien, que también existe en español este modo verbal, también modificamos el verbo para formular una exhortación o una invitación u orden. Aquí en el ejemplo tenemos el verbo kommen, el cual significa venir. Entonces, si yo quiero expresar ven para acá, entonces en alemán tenemos esta regla. Tenemos que, en primer lugar, conjugar el verbo con el pronombre du kommst, y después quitar la terminación st y quitar también el pronombre du. El pronombre du no se expresa a la hora de formular una oración imperativa. Entonces tenemos el enunciado es komm, significa ven. Más adelante vamos a ver algunas palabritas que comúnmente se agregan a una oración imperativa para darle naturalidad al idioma y que pues también suavizan, porque como decimos, el imperativo es una orden y muchas veces no queremos que suene así tan fuerte. Muy bien, entonces, como viene aquí, no hay sujeto, kein Subjekt, no hay un sujeto expresado en oración imperativa en este caso. Y ahora vamos con el pronombre ia. Este significa ustedes, pero de forma informal, o bien vosotros en algunos casos. Y tenemos acá la regla. El primer paso es igual al anterior: conjugar con el pronombre personal ia kommt, y después eliminar ia. El pronombre personal aquí tampoco se pronuncia. Bueno, el pronombre personal es el sujeto en esta frase. No se pronuncia y simplemente decimos kommt, para lo que sería en español vengan. Y por último tenemos el imperativo para cuando nos dirigimos a una persona o a varias personas de manera formal. Y el pronombre en alemán es sie. Y la regla aquí es igual. Empezamos conjugando con este pronombre personal, sie kommen. Y ahora aquí la regla es cambiar la posición del verbo a primera posición y posicionar el sujeto o pronombre personal, en este caso, a segunda. Entonces el imperativo quedaría kommen Sie. Entonces dice mit Subjekt. En este caso sí se pronuncia el sujeto, que es el pronombre personal Sie. De imperativo con verbos irregulares.
En este caso tenemos el ejemplo nehmen, que quiere decir tomar, to take en inglés. Tomar depende del contexto, puede tener distintas traducciones, pero en general es tomar o agarrar algo. Y entonces aquí la regla es, como decimos, conjugar. Es bien importante esta primera parte, dado que, por ejemplo, en verbos irregulares, pues la raíz cambia mucho de la versión infinitiva original del verbo a la versión conjugada o modificada de acuerdo al pronombre. Entonces, du nimmst sería la conjugación, después eliminamos du, eliminamos st y el imperativo quedaría nimm, que es como ofreces algo y dices toma algo, toma, nimm, ¿ok? Luego tenemos la versión de informal plural, ihr nehmt, y bueno, eliminamos solamente el pronombre. Y por último, Sie nehmen, nehmen Sie. Tome usted. ¿Ok? Entonces, realmente la regla que explicamos para la versión de verbos regulares es la misma para verbos irregulares en cuestión de los... Seguimos con verbos irregulares, pero con una particularidad interesante. Y se trata de aquellos verbos cuya conjugación implican ponerle diéresis al verbo. Y tenemos un ejemplo que es el verbo fahren, que quiere decir conducir, manejar. Y entonces, en este caso, la conjugación, dijimos, del verbo fahren con du es du fährst. Y dijimos que solamente había que hacer dos cosas, eliminar la terminación st y eliminar el du. Pero en este caso también vamos a eliminar las diéresis, ¿ya? Y entonces la versión imperativa del verbo conducir va a ser fahr. Conduce, fahr, ¿ya? En el caso con el pronombre ihr, ustedes, y sie, queda la misma regla. Ahí no hay ninguna particularidad. Solamente en el caso de du, dado que en este caso la conjugación implica umlaut. Entonces, todos los verbos que no tengan las diéresis en la versión original, pero que se tuvieron que poner para conjugar el verbo, se le tienen que quitar para el imperativo. Solamente en estos casos, porque hay verbos que ya tienen las diéresis desde su forma original, como por ejemplo hören, esta lo mantiene, ¿no? Escucha con atención. Hör zu, ¿no? Escucha, mantiene las diéresis puesto que son parte del verbo. Los verbos separables, como su nombre lo dice, se separan también en el imperativo, se tienen que separar. Tenemos aquí el ejemplo mitbringen, que quiere decir traer consigo, por ejemplo, a una fiesta, trae una ensalada, por ejemplo. Entonces, bring eine Ensalat mit, ¿no? O sea, el prefijo se manda al final también en el imperativo. Y la regla de imperativo pues se mantiene la misma para la raíz del verbo que es bringen, ¿no? Oraciones con verbos especiales. Besondere Verben. El verbo especial ser, estar, que es el verbo sein. Aquí tenemos en rojo, no hay regla, es simplemente te tienes que aprender la forma imperativa para el verbo ser, estar, en su versión singular informal. O sea, no sé, por ejemplo, estate en silencio, sei leise, ¿ya? Ahora sei ruhig. Entonces, esa es. En el caso de IA, pues realmente respeta la regla porque dijimos se conjuga ihr seid y se elimina IA y pues realmente esta es la forma del imperativo. Y en el caso de sí también es irregular, sería seien sie.
tenemos aquí otro verbo especial, que es el verbo haben. Es especial solamente en la versión de du, porque dijimos que la regla era conjugar hast, du hast, pero en el caso del imperativo tenemos que es con be, hab. ¿Sí? Se quitó la B para conjugarlo porque es un verbo irregular para conjugar, pero a la hora del imperativo vamos a volver a poner esta consonante que forma parte de la raíz de este verbo. Hab. Por ejemplo, ten paciencia, hab Geduld o algo así. Y en el caso de las otras dos versiones, tienen la regla normal para formular imperativo. Y aquí tenemos oraciones con partículas graduales. Satzpartikel. Esto no es otra cosa que palabritas que dan naturalidad al idioma. En la mayoría de los casos no hay una traducción literal o directa al español. Y hay muchas de estas palabras que también tienen otro significado en otro contexto. Pero cuando tienen esta función, técnicamente, partícula gradual, pero que dan así como que se escuche natural el idioma. En el caso del imperativo, que se escuche más suave, más amable, más amigable. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el más importante en este contexto, diría yo, y que se puede traducir literal es bitte, also por favor. Entonces tenemos el primer ejemplo que dice bitte helfen Sie mir, also por favor ayúdeme. O bien helfen Sie mir bitte. También tenemos estas otras que son doch, mal o doch mal, que como mencioné no tienen una traducción literal, pero dan este como ándale, o sea, hilf mir doch, also ayúdame pues, ayúdame, ándale, hilf mir mal, ¿ya? Hilf mir doch mal. Hasta aquí el tema de hoy y ahora sí a practicar. Recuerda que puedes utilizar las diapositivas anteriores para o repasarlas para resolver estos ejercicios y poder practicar lo más posible este tema. Viel Spaß beim Lernen. Auf Wiedersehen.